Quiero saludar a la candidata presidencial, una candidata que ha entusiasmado muchísimo la política por estos días, por su perfil, por su personalidad, por ser quien es, Francia Márquez. Y ahora con lo que ha pasado en el pacto histórico, pues queremos saludarla. Doña Francia, buenos días, bienvenida a la W. Buenos días, Julio. Buenos días a toda la audiencia de la W Radio. Un abrazo ancestral. Gracias por la entrevista. Francia, usted ha dicho que le está respirando en la nuca a Petro, pero mire lo que dice el portal Las Dos Orillas, su columnista político. Dice lo siguiente: Petro traiciona a Francia Márquez por mantener acuerdo con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Desde que se conformó el pacto histórico y Francia Márquez entró a él, se acordó que cada 5 renglones en la lista estaría un representante afro. Sin embargo, cuando la lista cerrada se inscribió, quedó en evidencia que dicho acuerdo no se cumplió. ¿Usted piensa que Petro la traicionó por darle gusto a Daniel Quintero? Bueno, lo primero es que yo no soy responsable de lo que digan los medios de comunicación. Yo soy responsable de hacer cumplir un acuerdo que establecimos no con Petro, sino con el pacto histórico, ¿sí? Y el acuerdo que establecimos con el pacto histórico planteaba que en medio de los 30, entre los 30 primeros candidatos de la lista cerrada, de la lista paritaria que yo acompañé, 5 deberían ser étnicos, y hoy, como expresiones políticas, en el pacto histórico hay 3 que representan expresiones étnicas. ADA, que es el partido de Paulino Riascos; Maíz, que representa Marta Peralta como presidente; y Soy porque somos, que representamos nosotros. Soy porque somos no es un partido político, pero es un movimiento político que impulsa nuestra candidatura. Esas son las 3 expresiones políticas étnicas que hoy articulan al pacto histórico, y por tanto, si esas son las 3 expresiones políticas que articulan al pacto histórico, estas 3 expresiones políticas debieron tener representación, por supuesto. Maíz tiene representación, tiene 2 cupos en los primeros 25. ADA tiene representación, pero Soy porque somos, que es la expresión política que impulsa mi candidatura a la presidencia, le dejaron en los últimos lugares. Pues Camila, entonces no voy a leer un medio de comunicación, voy a leer la cuenta de Twitter de Gustavo Petro. Bienvenidos independientes de Medellín al pacto histórico. Y responde Francia Márquez Mina en su cuenta de Twitter: muy bien, Gustavo Petro, felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos. Nosotros seguiremos honrando la palabra con el país, Camila. Sí, Julio, precisamente quisiera preguntarle por eso, y es que después de que renunciaran a la lista del Senado, los líderes Carlos Rosero y Vicenta Moreno, que son pues líderes afrodescendientes, ¿no queda como una desconfianza en el pacto histórico por haber incumplido la palabra? Yo creo que efectivamente nuestros compañeros tomaron la decisión de renunciar al pacto histórico, Carlos Rosero y Vicenta Moreno, con toda la razón, pues porque la palabra en términos de los cupos que ellos debían ocupar, que era el 11 y el 26, no se cumplió. Tanto el 11 como el 26 fueron cupos que fueron cedidos a otras personas, y el pacto histórico y el colectivo que estaba discutiendo la lista en el pacto histórico, pues simplemente no asumió esa responsabilidad, no valoró el esfuerzo de ese movimiento, de nuestro movimiento político, y tomaron la decisión de colocar a otras personas. Plantearon que iban a modificar la lista. Después de haber inscrito la lista, pues esas personas decidieron que no iban a renunciar a sus lugares, y eso, pues si ellos no renuncian, pues no se puede modificar, así de sencillo. Entonces, claro, efectivamente, en términos del acuerdo establecido de los criterios para conformación de la lista, pues no se cumplió.
Sí, y es que justamente pues eso es lo que no entendemos, candidata. Si a usted no le cumplen lo pactado y a otras mujeres, por ejemplo, a Juana Fanador, que también estaba aspirando a la Cámara de Representantes, y otras feministas del Pacto Histórico que sienten que ese tema de paridad ha sido usado para meter cuotas políticas, como por ejemplo del alcalde Quintero o de otras personas que están en el pacto como Camilo Romero, Roy Barreras, Benedetti, etcétera, si le dan prevalencia a estas personas y no a las mujeres que de verdad están construyendo el Pacto Histórico, ¿usted por qué sigue ahí? Si es que usted es la mujer visible y la candidata a la presidencia, pero si le incumplen desde ya, imagínese después. Bueno, seguimos ahí y lo vamos a discutir, nuestra pertinencia de si seguimos en el pacto histórico o no. Eso será una decisión que vamos a tomar en asamblea y así lo hemos planteado el país. En los próximos días, Hoy Porque Somos va a convocar a una asamblea nacional de las personas, de los movimientos, de las apuestas, de las articulaciones para definir lo que más le convenga a este país, para definir lo que más le convenga a las comunidades y a las expresiones políticas que representamos, y tendremos que saber si lo que más nos conviene es salirnos del pacto histórico o continuar a pesar de los incumplimientos, continuar haciendo la presencia en ese espacio y poniendo sobre todo la legitimidad, la voz y los sueños y las esperanzas de un pueblo que se cansó y que es un pueblo que sobre todo necesita cambios, porque en otros lugares tampoco es que haya muchas alternativas, es más de lo mismo, y pues nosotros estamos apostando a que una política se transforme en este país con honestidad, con transparencia, con esfuerzo, y eso es lo que estamos evidenciando cuando hay las juventudes dicen estamos con ustedes, cuando las mujeres nos dicen estamos con ustedes, cuando la gente dice vamos con ustedes, porque estamos sembrando la esperanza de la necesidad de un cambio, y ahí no estamos haciendo cálculos políticos, ahí estamos pensando en el bienestar de la gente. Nosotros sabemos que en nuestros territorios hoy la gente está sufriendo situaciones muy terribles de violencias extremas que no se merecen, y eso implica asumir una responsabilidad histórica en términos de nuestra decisión frente a la acción política. Ok, Francia, entonces están por tomar esa decisión, pero Francia, usted es una de las grandes revelaciones de esta contienda electoral y ha tenido un reconocimiento muy amplio por la labor. Usted entra desde los movimientos sociales y ahora como precandidata. Otra figura muy importante de ese movimiento social es Isabel Cristina Zuleta, y ella escribió algo ayer que se lo voy a leer para que usted diga lo que piensa de lo que ella dijo. Dice lo siguiente: Gustavo, falté yo entre las afro, soy negra, de mis antepasados indígenas blancos y negros, elegí ser negra, heredé no solo mi cabello, sino la fuerza para defender a los míos. El ambientalismo popular nunca deja de lado la lucha en contra de la discriminación y el patriarcado. ¿Qué le responde usted a Isabel Cristina Zuleta sobre esto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que Isabel puede reconocerse como una mujer negra, que tiene todo su derecho, y nadie le va a negar ese derecho a reconocerse y autodeterminarse como una mujer negra. Pero ella no ha liderado la lucha del pueblo negro. Isabel jamás podrá reemplazar a Vicenta Moreno del distrito de Agua Blanca, una mujer negra que ha luchado 30 años por arrebatarle a los jóvenes a la guerra, de la violencia, por arrebatarle a los jóvenes a la muerte, los jóvenes del distrito de Agua Blanca. Jamás Isabel Zuleta podrá reemplazar la voz y el liderazgo de Carlos Rosero, uno de los liderazgos que apostó por la constituyente del 91, que luchó junto a un poco de expresiones políticas negras de este país, en que la gente negra se le reconociera los derechos. Un liderazgo que ayudó que más de 6 millones de hectáreas de tierras se le titularan colectivamente a la gente negra en este país, y que ha luchado incansablemente frente al racismo estructural no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que ha articulado la lucha de los pueblos negros, indígenas y campesinos. Un hombre que contribuyó a la creación del capítulo étnico para la paz en el marco de los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el Estado.
Entonces ella puede ser una mujer que dice yo soy negra, me reconozco negra, pero ella no representa la lucha negra, ella no ha estado y por tanto ella no representa la voz de un pueblo negro. Francia, retomando lo que usted señalaba hace un instante sobre lo que usted busca en términos políticos, lo que muchos colombianos pues soñamos, y es un cambio de costumbres políticas. ¿Usted siente que con los Roy, con los Benedetti, con el conejo que le hicieron a usted y a Soy Porque Somos, con el conejo que le hicieron a las comunidades afro, con el posible aterrizaje de César Gaviria vía Luis Pérez Gutiérrez, en fin, y la lista sigue y sigue? ¿Usted todavía cree que el pacto histórico es un cambio en la política en Colombia? No hablemos de política en términos de izquierda o de derechas, sino un cambio en las tradiciones políticas colombianas. Sí, yo sigo creyendo que el pacto histórico es una opción política para este país, a pesar de todas estas contradicciones, a pesar de todas estas situaciones que se presenten. Un pacto histórico se construye en la diversidad, un pacto histórico se construye en la diferencia, y con todo eso, sí, yo creo que el pacto histórico es con todo el país. Sí, esta sociedad no se va a transformar, las mezquindades políticas no se van a transformar, sino es que incluso quienes han estado toda la vida gobernando este país, hombres blancos privilegiados, reconocen que han obtenido sus privilegios de la violencia y en términos de una reparación histórica que se merece este país, pues asumen la necesidad de pensar y trabajar en la construcción de una política otra, que dignifique la vida, que logre la paz, que logre justicia social, que logre equidad, porque el pueblo está cansado, este país está cansado de tanto sufrimiento y sobre todo las mayorías empobrecidas. Y nosotros no solamente representamos a la voz del pueblo negro, que ha sido en esa esfera social el más excluido y violentado, sino que representamos a un país de gente de a pie, a un país de gente que todavía cree en la justicia social, a un país con unas juventudes que estallaron socialmente hace unos meses, que en respuesta a eso lo que recibieron fue represión, muerte y desaparición contra de esos jóvenes, de los jóvenes que estaban en las calles. Entonces yo represento esa voz. Pero y la politiquería, creyendo. Sí, pero Francia, ¿y la politiquería detrás de estos personajes que le mencioné no le preocupa? Dígame, los otros sectores donde no la hay. Dígame, mencióneme una de las otras coaliciones que no haya sido parte de esa política de muerte y que yo pueda decir esa es una alternativa para este país. Mencióneme una. Francia, mire, en días pasados hablábamos con el candidato Gustavo Petro y le preguntábamos por qué le había incumplido a las madres de Soacha para que hicieran parte de sus listas al Congreso. Y él nos respondió muy claramente que fue que no habían hablado con él, que tal vez hablaron con las personas equivocadas. Esta vez, ¿cuál es la excusa del señor Gustavo Petro para incumplirle a los afrodescendientes, a usted y al movimiento Soy Porque Somos? Yo le repito, yo soy una precandidata a la presidencia de Colombia. Tiene las mismas condiciones que Gustavo Petro, por tanto mi exigencia, más allá de él, es la exigencia para todo el pacto histórico que ahora está articulado por 5 partidos políticos que son parte de la coalición y todos tienen responsabilidad en esa decisión que se tomó. Entonces, yo no voy a poner la discusión y no voy a caer en el juego de individualizar como ustedes han querido hacer. Esta es una colectividad, esto es un movimiento, esto es una apuesta política y por tanto esas decisiones son decisiones políticas que tienen que asumir la responsabilidad de esas decisiones de manera colectiva. Quienes colectivamente tomaron la decisión de hacer esa conformación de esa lista, que incluyó a ciertos sectores importantes como las mujeres de Soacha que representan a las mamás que han sido víctimas de la política de guerra de este país. Y en mis manos solo hubiera
he tenido la responsabilidad de definir esa lista. Yo le aseguro que por todo lo que representan estas mujeres hoy para la política de este país, para que nunca más lo que a ellas les ha tocado que vivir otras mamás, otras mujeres tengan que vivirlo, yo las hubiera colocado en encabezar la lista. Pero esa no es la decisión que solo toma Francia, esa es una decisión que se tomó en una colectividad, y esa colectividad hoy tiene que asumir la responsabilidad política de eso, y eso no significa que por eso entonces abandonamos el proyecto y el sueño de un cambio. Al contrario, esto nos fortalece, y esto tiene que asumir, y esto tiene que ayudarnos a que esta sociedad por lo menos crea en que es posible un cambio, y por lo menos yo honro mi palabra con el país. Yo le prometí a este país que iba a contribuir políticamente a que un cambio sea posible, y eso es lo que estamos haciendo. Doña Francia, ¿no le parece a usted que justamente esas dificultades a las que nos estamos refiriendo, esas diferencias entre los sectores que creen que el acuerdo de paz es el camino para evitar esa pérdida de vidas humanas, no es más importante que todas estas dificultades de orden procedimental, mecánico, de carpintería política? ¿No será que deberíamos hacer el esfuerzo para fortalecer el acuerdo de paz, que es el camino para evitar que los colombianos se maten unos a otros por encima de todas las rencillas internas de las coaliciones políticas? Claro que sí, y yo no tengo dudas de eso. Yo estoy en esta apuesta política precisamente porque una de las líneas de nuestro programa que estamos planteando es el logro de la paz. Y el logro de la paz no solamente el cumplimiento de los acuerdos firmados entre las FARC y el Estado, sino el logro de la paz en términos de establecer diálogos con todos los otros actores armados que ahora le están haciendo la vida miserable a muchas comunidades, incluyendo el mismo Estado, sí, que hoy se permite asesinar jóvenes en este país. Francia, quiero reiterar algo porque, como digo, usted es una de las figuras centrales de estas elecciones y es muy importante dentro del pacto histórico. Pero ayer, en medio de esta discusión, se había dicho que ustedes habían decidido seguir adelante. Usted nos dice hoy que esa decisión todavía no se ha tomado. Eso yo lo vi en los medios, eso yo lo vi en la W, yo no sé de dónde ustedes sacaron esa información. Eso yo los vi publicados a ustedes. Pero mire, se lo leo, ¿de dónde sale? Porque es un mensaje del mismo Gustavo Petro, dígase. Se refregaban las manos pensando que el pacto histórico se dividiría, que grupúsculos suicidas lo llevarían a evaporarse, se equivocaron. El pacto histórico se mantiene unido. Gracias, Francia Márquez, por su gran sentido de responsabilidad histórica. De ahí partió, pero por eso quiero que, para que haya claridad, ¿cómo se va a tomar esa decisión si ya se tomó y de qué depende esa decisión? Bueno, lo que nosotros dijimos ayer, ¿sí?, y lo reiteramos, es que la decisión de continuar o no, eso sí, siempre velando porque lo que prime sea el interés de un país cambiante y un país que ponga la dignidad, que esa decisión la vamos a tomar en una asamblea que vamos a convocar los próximos días. Y que en la asamblea decidiremos si lo mejor para Colombia es continuar en el pacto histórico o si tenemos que tomar otro camino. Sí, candidata, a usted le han coqueteado desde otros partidos políticos, por ejemplo, la líder de víctimas, Yolanda Perea, la invitó al nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán también. ¿A usted no le suenan estas propuestas? Bueno, yo creo que yo respeto bastante a Yolanda Perea como víctima, como mujer, y también que como yo ha luchado en este país. Incluso saludé a ella, a Mabel Lara, que también la respeto y la reconozco, y me alegra que estén en esos lugares, ¿sí? Me alegra que a Caterina Ibargüen, que estén como mujeres negras ocupando esos espacios, porque en otrora eso no se le permitía a las mujeres negras. Hoy hay un número de mujeres negras en distintos escenarios
en esa representación política, lo valoro, sí, pero yo no me veo en ese lugar. Sí, Francia, usted Yo ahora... no me veo en ese lugar y lo he dicho con claridad y no es porque esté menospreciándole, simplemente que pues Sí. esos han sido lugares que hoy son liderados por gente que históricamente nos ha excluido, aún estando en los gobiernos, aún siendo parte de la dirigencia política que ha gobernado este país, pues nosotros no hemos significado nada para estas personas, porque ahora tendríamos que significar algo. Pues candidata Francia Márquez, muchísimas gracias por atendernos, quedamos muy pendientes de esa reunión y pues lo que ayer publicamos en la W fue lo que usted dijo y es que iba a continuar pues con su candidatura, que le estaba respirando en la nuca a Gustavo Petro, así que igual pues seguimos pendientes de su decisión. Un feliz día. Bueno, muchas gracias, un abrazo.